Bien, implementamos esto entonces. Primero package load control. Ahora vamos a ir escribiendo un script acá. fs igual a tfs. Bárbaro. Y ahora vamos a hacer nuestra planta como podemos hacer s más 10 sobre s más 2 por s más 5 por s más 20. Y vamos a hacer que esta sea nuestra función de transferencia de lazo abierto. Ejecuto este código. En teoría esto tendría que ser Un estable. paréntesis ahí. Perdón, ¿hay algún comentario? Le falta un paréntesis ahí, no sé si ¿se lo toma Ah, igual? sí, sí, por eso se quedó ahí medio colgado el... Ahí está, gracias. Faltó acá cerrar. Bárbaro. Bien, esto debería ser estable. Efectivamente lo es. ¿Ustedes llegan a ver la imagen ahí, la figura? Sí, profe. Bien, excelente. La respuesta es estable, como era de esperarse, porque todas las raíces, todos los polos, perdón, tienen parte real negativa. ¿Mm? Entonces, ahora, supongamos que queremos que nuestros requerimientos son error en estado estable, nulo. Y em, respuesta sin sobrepasamiento con tiempo de establecimiento mínimo. ¿Sí? Tiempo de establecimiento mínimo. Supongamos que queremos que esos son nuestros requerimientos. Bien, para empezar ya de entrada vemos que el sistema es tipo 0, no tiene polos en el origen, por lo tanto deberíamos agregarle un polo al origen a la función de transferencia de lazo abierto para cumplir con la primera condición, error en estado estable nulo para entrada escalón. Y a partir de ahí ver. Y ahora, sabiendo entonces que hay que poner un polo en el origen, sabemos que el compensador va a tener que ser o PI o PID. Lo óptimo sería comenzar con la solución más sencilla. Entonces vamos a empezar planteando la opción de un PI. El PI que tiene la forma, entonces acá ponemos solución, compensador PI. El PI, les recuerdo, su función de transferencia es Kp por S más 1 sobre TI sobre S. Entonces, en este caso, podríamos, a ver, esta función de transferencia ya la tenemos especificada acá, GDS igual a S más 2 por S más 5 por S más 20. Sabemos que el polo que está más cerca del origen es el de menos 2, por lo tanto, podríamos ajustar TI directamente para que cancele ese polo. Pero podríamos hacer otra cosa también, ya que estamos, y tratar de automatizar un poco más este código, haciendo nd igual a tfdata g. A ver si esto, a ver si esto corre.
Bien. TF-data lo que hace es devolver el numerador y el denominador de la función de transferencia. Y hay otro que es ZPK-data, vamos a ver si ese funciona. Bien, perfecto. Mejor esta entonces. ZPK-data nos devuelve directamente los valores de los ceros y los polos de la función de transferencia. Entonces, los ceros, los polos y la ganancia. En realidad los ceros y la ganancia no son necesarios, no es necesario obtenerlos. Entonces podríamos usar este símbolo para no agregar, basura a nuestro código y de esa forma que Octave nos devuelva solamente los valores de los polos. Ahora, de acá podemos buscar, por ejemplo, el valor mínimo y el valor máximo de P. El polo dominante va a ser, y lo podemos llamar PD, va a ser igual, en este caso, al máximo valor de P. Esto se cumple solamente si no tenemos polos dominantes complejos conjugados. ¿Sí? O sea, este código que yo estoy haciendo acá es sonso, no es un código muy inteligente. Deberíamos, si quisiéramos hacer una codificación que realmente sirva para todos los casos, deberíamos plantearnos acá, entre estas dos líneas, si todos los polos son reales. Si todos los polos son reales, vamos por un camino. Si hay polos complejos conjugados, hay que ver si esos son los dominantes y ahí hay que seguir por el otro camino. Pero en este caso, vamos a hacerlo así como está. Porque de paso vamos conociendo estas herramientas que no están mal. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos que definir el valor de TI, que va a ser igual a 1 sobre PD, ¿sí? 1 sobre el polo dominante. Vamos a correr todo de nuevo. Ahí está. Entonces ahí tenemos ya definido el valor de TI como menos 0.05. Perfecto. Y ahora, ¿qué hacemos? Escribimos la función de transferencia del PID, del PI, pero sin especificar KP. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos definido ahora es el valor de TI, pero KP es lo que es el que nos va a terminar, el que vamos a terminar ajustando, usando el lugar de raíces para tratar de cumplir con estos dos requerimientos de acá. Entonces, vamos a escribir la función de transferencia del PI simplemente como S más 1 sobre TI sobre S. S, ¿qué pasó acá? A esto hay que cambiarle de signo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Siguiente paso. Escribir la FDT de lazo abierto. FDT de lazo abierto del sistema es PI por G. ¿Sí?
En esta función de transferencia de lazo abierto, a ver si pudiéramos hacer, a ver si me... CTLA. Bueno, ahí podríamos ver que se han cancelado el polo del denominador, se ha cancelado con el 0 que agregamos nosotros. ¿Mm? Se debería haber cancelado. Ahora podemos seguir adelante. Le vamos a poner acá el MinReal. Podemos seguir adelante dibujando el lugar de raíces de qué y de la función de transferencia de lazo abierto. RLocus FDT LA. Función de transferencia de lazo abierto. Perfecto. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, tenemos una rama que no va a molestar para nada. Esta rama que no molesta. Y después acá vemos que hay otras dos ramas que parten, una de 0, la otra de -5. Las raíces se acercan, se cruzan en un punto y a partir de ahí se separan y se vuelven complejas conjugadas. Por lo tanto, nosotros podríamos tomar este valor de acá y podríamos decir, bueno, necesitamos que las dos Profe, raíces... no se ve el cursor. Ah, no se ve el cursor. No, creo que si hacía clic en alguno de los botones de arriba aparecía. Bueno, Ahí. No. no. Ah, qué macana. Bueno, a ver. No hay problema. Un segundo. Vamos al viejo y querido Paint. Tenemos. Acá teníamos un polo en -20. Estaba el 0 en -10. Entonces, acá hay una rama. ¿Sí? Acá tenemos una rama que no va a molestar para nada. Y luego tenemos un polo en -5 y un polo en el origen. El polo que estaba en -2 se canceló con el 0 del se canceló con el 0 del compensador justamente. Entonces, con esta configuración, nosotros podríamos tratar de localizar el valor de K que hace que el sistema no tenga sobrepasamiento. Por ejemplo, ese valor de K va a ser aquel que haga que las raíces dominantes sean reales e iguales. O sea, el valor de K que fija las raíces en este punto de intersección. Y eso lo podemos hacer lo podemos resolver de dos formas. Acá están viendo la figura de Octave. Sí, Bien. profe. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer esto. Le podemos hacer un buen zoom a esta zona de acá. Y mirando abajo a la izquierda, buscar cuáles son las coordenadas de este punto. Esto está más o menos en -2.75. ¿Sí? -2.75. Entonces ahora rlogfind FTLA. Vamos a ir al mismo punto. Podemos hacer acá directamente kp igual a rlogfind. Transaction.
y acá elijo este puntito de acá. El sistema me devuelve que KP tiene que valer 14,72. Entonces ahora lo que hacemos es actualizar el PI, ¿sí? Porque se acuerdan que al PI lo habíamos dejado sin KP. Entonces actualizamos el valor de PI. Y por último, simulación. Hacemos, podemos decir, función de transferencia de lazo cerrado igual a feedback PI por G1, que eso va a ser nuestra función de transferencia de lazo cerrado. ¿Mm? Esto le podríamos hacer también un min real. La verdad que en Octave siempre funciona lo de min real. Ahí está. Fíjense cómo le bajó un orden al sistema. Y luego, que tiene sentido. A ver, esto de bajarle un orden no es un capricho nada más, sino piénsenlo así. La función de transferencia de lazo abierto G tenía 3 polos, era de tercer orden, ¿sí? Esta técnica de cancelación de polos dominantes no agrega polos al denominador. ¿Por qué? Porque justamente le agregamos un polo al origen, pero le sacamos un polo cuando lo cancelamos con el 0 del compensador. Por lo tanto, el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado debería quedar del mismo orden que la función de transferencia de lazo abierto. Si cancelamos un polo, tiene que quedar del mismo orden. Si canceláramos dos polos, usando un PID, por ejemplo, y en ese caso hasta tendría que quedar hasta más chica. Pero en principio, si usamos un compensador PI, tiene que quedar del mismo orden. Entonces no es que se puede o no se puede usar min real. Yo la verdad que lo recomiendo, porque esto realmente no representa nuestra función de transferencia. Porque hay un sistema de cuarto orden. Bien, una vez que lo tenemos ahí, hacemos step fdt lc. Y la respuesta al escalón está acá. Deberíamos pedirle que simule un poco más, porque acá no se llega a establecer. Le vamos a pedir que haga 4 segundos. Y si quieren, a mí no me gusta, pero vamos a poner también la función de transferencia de lazo abierto para comparar. Bien. ¿Qué tenemos acá entonces? Bueno, en azul la función de transferencia de lazo abierto. En rojo la función de transferencia de lazo cerrado, donde efectivamente no tenemos sobrepasamiento y el error en estado estable es nulo. Y el tiempo de establecimiento debe andar entre, esto debería llegar al 0,98 y va a andar por ahí más o menos, alrededor de 2 segundos, un poquito más de 2 segundos. Por acá tenemos el tiempo de establecimiento de este sistema. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Y podríamos buscar otro valor de KP de forma tal que, a ver un segundo. Ahí está. Bien. Les estaba diciendo que otra alternativa puede ser decir, bueno, no quiero una respuesta sobreamortiguada o críticamente amortiguada. Mi sistema tolera un poco de sobrepasamiento. Bueno,
vamos a ver qué pasa, qué podemos hacer en ese caso. A ver si podemos mejorar un poco, pero, a ver si podemos mejorar un poco la respuesta temporal. Acá está. Ok. Entonces, vamos a llamar KP1 a ese, que valía 14.73, como para dejarlo ya fijo. Vamos a hacer una F de TLC1. Muy bien. Y ahora, vuelvo a dibujar el lugar de raíces. Del sistema de lazo abierto, por supuesto. Acá lo tengo. Y ahora voy a graficar la línea de cita igual a 0,707 y tengo que elegir algún valor de omega n. El valor de omega n yo lo elijo normalmente fijándome en los valores del eje imaginario. Por ejemplo, un valor de omega n igual a 20 haría un semicírculo que vaya desde acá hasta acá y vuelva. Sería un valor de omega n que yo podría visualizar acá en este gráfico. Entonces podemos hacer ese grid 0.70720. Ahí está. Y esto ahora me determina, yo con estas dos líneas ahora puedo determinar un valor de K que haga que el sistema sea subamortiguado. Así que ahora voy a hacer de nuevo rlogfind. Elijo este punto de acá. Muy bien. Y esto me devuelve... ¿qué pasó? ¿Por qué no me devolvió la ganancia? A ver, vamos de nuevo. Elijo un punto. Ahí. Ahí está. KP2 entonces igual a 37.21. Creo un nuevo... A ver, lo traigo para acá. KP2 igual a 37.22. Y ahora copio esto. Y voy a hacer otra función de transferencia acá de lazo cerrado. Y voy a graficar también la nueva función de transferencia. Antes de hacer eso, antes de pasar por esta parte del código, miren, voy a comentar esto, porque ya sabemos qué forma tiene el lugar de raíces, ya sé cuánto tiene que valer KP usando rlogfind. Pero como yo ya modifiqué el valor de PI, porque ya le agregué la ganancia KP, voy a tener que correr todo esto de nuevo. Entonces lo voy a volver a correr hasta ahí. Y ahora grafico la respuesta al escalón. Y ahí la tengo. La respuesta al escalón del sistema a lazo abierto, en azul como antes, y la respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado, sin sobrepasamiento y con un poco de sobrepasamiento. Que si nos ponemos a ver, bueno, en este caso, si se fijan en los números que salen abajo a la izquierda, podemos decir que más o menos en 0.9 segundos
¿sí? 0,89. El sobrepasamiento es de 1,04. Yo buscaba un sobrepasamiento del 4%, ¿sí? Y esto da un sobrepasamiento del 4%. Ahora, estos números han sido realmente muy generosos conmigo. Yo esperaba que tuviéramos más diferencia, ¿sí? Entre la teoría y la práctica. ¿Por qué esperaba más diferencia? Porque el parámetro zeta y omega n, que relacionan las raíces, la ubicación de las raíces con el sobrepasamiento máximo y el tiempo de establecimiento, están definidos para una función de transferencia de segundo orden sin ceros. Y mi planta G es una función de transferencia de tercer orden, tiene 3 polos y tiene un 0. Entonces la verdad que no esperaba que saliera tan bien. Me imaginaba que iba a tener mayor sobrepasamiento acá en este punto y que iba a tener que terminar de ajustar la ganancia a mano, ¿sí? Esa es la verdad. Pero anduvo bastante bien. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta sobre la aplicación esta de la técnica?